José Buslón. Hoy vamos a estar hablando de signos y señales en el cementerio de Salto. Bienvenido, profe, gracias por estar. ¿Qué tal? Buen día, Juan. Bueno, muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Cada 15 días tenemos el encuentro. Ahí estamos. Hace 15 días atrás hablábamos de la simbología en el mundo de los vivos. Pero hoy vamos a hablar de la simbología en el mundo de los muertos, ¿no? Porque en el mundo de los vivos habita el mundo de los muertos, silencioso, escondido detrás de esos muros enormes que se levantan, pero con una gran riqueza patrimonial, arquitectónica, simbólica, histórica, que vamos a tratar de descubrir, o por lo menos comenzar a descubrir, porque es muy amplio, ¿no? Sería muy soberbio de nuestra parte. Bueno, hoy vamos a descubrir todo, ¿no? Hoy vamos a introducirnos al tema, y después será la gente que se interese de repente, que dé una vuelta al cementerio y que pueda advertir todo este tipo de cosas. Estamos en una época además que justamente, ¿no? Se viene el fin de semana del 2 de noviembre, la gente tiende a ir, el que no va nunca al cementerio dice, bueno, voy a ir al menos el día de los difuntos, y más allá de honrar la memoria de los seres queridos, bueno, darse una vuelta cultural también por el cementerio, ¿no? Hoy vos hacías referencia cuando comenzaste el programa de que viendo videos antiguos o sobre temas antiguos había una publicidad particular con determinados rasgos. Bueno, el cementerio tiene un elemento histórico, y es que, por ejemplo, a finales del siglo XIX, en nuestro cementerio de Salto, que pueden estar advirtiendo ahora a través de las imágenes que realizamos con Pablo Teixeira, que le queremos agradecer, operador de drones, entre otras cosas. Bueno, Pablo se tomó el trabajo de acompañarnos al cementerio y hacer estas imágenes. En este cementerio, a finales del siglo XIX, el Día de los Difuntos, por ejemplo, tocaba la banda del cuartel, o tocaba una banda de la sociedad italiana, la Siamo Diversi. Entonces vos ibas a llevar la flor, pero a su vez escuchabas las bandas presentando un itinerario musical. Incluso hay algunos relatos que se vino el agua, una tormenta bárbara, quedaron ahí entre los panteones resguardeciéndose del agua, y después continuaron con la actuación de la banda. Porque ¿cuál es el tema? La muerte no era temida. Era respetada, pero no era temida, no era un momento para ponerse mal, era un momento de recordación. Vamos a situarnos en el tiempo. Cementerio de Salto está ubicado en este lugar, enfrente a la Terminal Vieja, desde 1853. Anteriormente estaba ubicado enfrente a un supermercado que hay en el centro, enfrente al Tata, entre las calles Soca por un lado, Amorín por el otro, y 19 de abril y Asensio. En esa manzana estaba el casco central del cementerio. ¿Qué ocurrió? Por una cuestión de salubridad, de higiene, la sociedad fue creciendo, fue rodeando el lugar, el cementerio se trasladó hacia una zona más suburbana. Yo justamente, perdón por la interrupción, pero había escuchado que cuando hicieron la piscina de la Asociación Cristiana, ahí va, encontraron restos y algunas cuestiones que tienen que ver justamente con alguna pila funeraria o alguna cosa así. Exacto, porque ¿qué pasó? Trasladaron el cementerio, pero no necesariamente trasladaron todos los restos, lo que tendría que haber ocurrido. Pero ¿qué pasa? El cajón en tierra se deterioró, los restos también, entonces lo que trasladaron fueron partes de los monumentos, jardineras, urnas funerarias, pero eso quedó ahí. Pero incluso hay otro dato, en un momento se quebró la piscina y el agua desapareció, que terminó desembocando en la avenida Barbieri. ¿Por qué? Por todo el sistema de catapulcas que existía adentro, de construcciones subterráneas, y el agua se fue por ahí. Y claro, sí, todavía permanecen restos, incluso dentro de las construcciones que se hicieron en la manzana, hay restos. En una oportunidad que la estación Himalaya amplió la base de los tanques de combustible, nosotros pedimos autorización para revisar con nuestro equipo de investigación la tierra que había allí, en función de si podíamos encontrar algo que lo vinculara al cementerio. Nos dijeron que sí. Cuando llegamos tarde porque habían llevado el camión hacia la zona enfrente del Rowing, donde hoy el remero construyó su gimnasio, que hay un paredón grande de hormigón. Ahí fuimos a revisar la tierra. ¿Qué encontramos en el lugar? Restos de jardinera, restos de cruces, de lo que formaba parte de la estructura funeraria. No lo tocamos, lo dejamos ahí. O sea que hoy la construcción del remero está sentada
sobre restos materiales de lo que fue el antiguo cementerio. Qué interesante. Qué interesante. 1853 el cementerio se traslada hacia la zona donde está ubicado hoy y era un cementerio que estaba bajo la regencia de la Iglesia Católica. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque si no eras católico no podías ser enterrado en este cementerio, porque se consideraba el camposanto y para eso tenías que haber comulgado y haber completado ciertos sacramentos, si no, no podías ser enterrado acá. Esto es lo que llevó a que surjan después otros cementerios, claro. Por ejemplo, para protestantes, como surge el cementerio inglés, a unas pocas cuadras de el cementerio eslavo, en la zona de Nueva Espérides. O sea, van surgiendo otros cementerios porque acá no permitían ser enterrados. Esto recién ocurre en 1880, donde empiezan a admitir, porque hay un problema entre la Iglesia y el Estado, ya que todos somos habitantes y ciudadanos, merecemos ser enterrados en un espacio que debería ser del Estado. Y ahí cambian las condiciones. Entonces este cementerio está ahí desde esa fecha. Y cuando ingresamos al cementerio, vamos a pedirle a Andrés el epígrafe, que está excelente. Tú que ciego en el placer del alma cierras los ojos, contemplan estos despojos lo que eres y has de ser. Ven a este sitio a aprender del hombre la duración, que en esta triste mansión de desengaño y consejo, cada sepulcro es espejo, cada epitafio es lección. Acuña de Figueroa es el responsable de este epígrafe, el compositor del himno nacional y de otras cuestiones más. Escribía chistes verdes también, Acuña de Figueroa, daba para todo, había que hacer la plata. Y fíjate que en este epígrafe nos advierte a la entrada del cementerio de qué nos vamos a encontrar, porque hace una referencia que nosotros estamos dormidos en el mundo de los deseos, de los placeres terrenales. Entonces nos dice, bueno, vos que estás dormido en los placeres terrenales, en los deseos, cuando vengas acá vas a aprender. Y ahí hace referencia a, dice, del hombre la duración, la breve duración que nosotros transitamos en esta vida. Claro. Y la llama una triste mansión de desengaño, porque claro, ahí te das cuenta que vas a terminar siendo un par de huesos reducidos, que nada de eso que te enorgullece de tu cuerpo, de tu estética, va a perdurar con el tiempo. Y dice, cada sepulcro es espejo, que eso es lo que nos motivó a nosotros a investigar los cementerios, porque cada sepulcro es espejo ¿de qué? De quién fue la persona, de con qué filosofía, creencia religiosa o se integró a alguna escuela del misterio, y cada epitafio es lección. Y dice cada epitafio es lección porque los epitafios, la placa con recordaciones, dicen cosas interesantes. Va a estar un poco difícil de repente encontrar el epitafio, pero hay una imagen que trajimos hoy para compartir que tiene eso, tiene el panteón y un epitafio grande. De repente Andrés lo encuentra, vamos a ponerlo en apuros, Andrés. Pero no lo pusimos para nada en apuros. Ahí está. Bien, dice, a ver si él lo puede ampliar un poco más. Más que por cuestiones técnicas, por cuestiones de vista. Ahí está. Por cuestiones de edad. Yo le pido lo mismo porque si no... Sí, no nos vamos a hacer los campeones porque no engañamos a nadie. Bueno, este es el panteón de la familia Ipar. ¿No? Dice, cada epitafio es lección. Bueno, a la memoria de Pedro Ipar, fallecido en Itaquí el 29 de septiembre de 1869 a la edad de 56 años. Su desconsolada esposa y afligidos hijos, hasta ahí el dolor por la pérdida de un familiar. Pero fíjate lo que dice ahora. Que no pudieron tener el consuelo de asistirlo en sus últimos momentos, le dedican este sepulcro como tributo a su acendrado cariño y recuerdo eterno. ¿Qué pasó? Morir en el siglo XIX era un acto social de morir en familia. Cuando ya preveías que estabas en los últimos momentos, la familia te acompañaba, tratabas de estar en un estado visible que demostrara una buena condición, o sea, estás por morirte, estás degradado, pero más allá de eso, sobreponerse y estar de aspecto lo mejor posible. Yo creo que lo comenté por acá, que venía el cura a dar la extrema unción y con él venía el monaguillo con unas antorchas donde la gente se podía plegar y a veces hasta sin conocer a la persona que estaba agonizando lo iban a visitar porque era un gesto de compañía. Ahora, ¿qué era lo contrario a eso? Morir solo. ¿Cómo te podías morir solo? Porque hayas contraído una enfermedad o una peste que te obligara a estar aislado
por ejemplo la tuberculosis lo era, y estar aislado en un hospital y que no te pudieran visitar, o morir lejos de donde estaba tu familia, que fue lo que pasó con Pedro Ipar. Entonces, volviendo a la frase de Acuña de Figueroa, donde dice cada epitafio es lección, acá tenemos un epitafio que es lección, y que te habla del dolor de la pérdida de la familia que no te pudo acompañar, y que hubiera querido acompañarlo. Hablábamos hace un tiempo atrás con el responsable de Marmolería Minata, con Emilio, con el cual tenemos un buen vínculo, siempre dispuesto a aportar, a acompañar estas investigaciones. Entonces nos decía que en los epitafios que se producen hoy, están menos cargados de contenido emocional que los epitafios y las placas que se le ponen a los animales. O sea que para el cementerio de animales la gente pide placas donde se pueda apreciar el dolor por la pérdida del animal, no tanto hoy por el humano, que apenas dice los años en los cuales nació y murió, el dolor de tu esposa, de tus hijos, y queda por ahí. Ahora, ¿podemos decir entonces que queremos más a los animales que a los hombres? No, yo creo que no. Me parece que el tema es la negación a la muerte. Nosotros venimos de un proceso a finales del siglo XIX donde la muerte no era negada, incluso en algunos casos era festejada, porque se organizaba, no te digo fiesta para que no lo pensemos en el contexto actual, pero encuentros familiares donde iban a su vez vecinos y conocidos, donde compartían alimentos, bebidas, porque se consideraba que la muerte no era tan mala. Claro, a finales del siglo XIX nosotros nos aferramos a la vida y morir implica abandonar ciertos placeres. Eso se fue incrementando. Entonces, estos epitafios de hoy, muy básicos, es porque en el fondo estamos negando a la muerte. Hay un cuento de Landricina que, más allá del humor, es un narrador espectacular de las costumbres, que habla justamente de un velorio, de un entierro, donde, bueno, la gente que va llegando también, que se hacían comidas y eso, porque él decía, no solo se trata de un velorio, sino que hay que recibir también a familiares que por ahí se tienen que quedar, porque vienen de lejos y tienen que volver después. Entonces se arma también una comunicación, un encuentro social que amerita también, más allá del dolor de la muerte, el reencuentro con gente que uno no se ve habitualmente. Todo eso también termina generando un buen momento, en definitiva, a raíz de la muerte de un familiar. De lo que ocurrió, muchas veces no como trágico, sino como inevitable, y la necesidad de tener un recuerdo de ese momento. Exacto. Pasaba así. Hay una historia en Pando, porque generalmente cuando el entierro era en el campo, no estaba cerca al lugar de enterramiento, podía ser la casa, la chacra, pero muchas veces era otro lugar. Entonces iban parando por las pulperías, tomando algo y seguían. Pero no iban en una carroza fúnebre, lo llevaban al muerto atado en un caballo, en la montura. Y hay una anécdota de que iban como 2 pulperías más adelante y se acordaron que se habían olvidado el muerto. Porque claro, al ir atado a la montura era como uno más. Claro. Che, ¿y fulano dónde está? Y no estaba. Tuvieron que volver a la pulpería para traérselo de vuelta. Esas cosas pasaban. Claro. En ese momento eran anecdóticos. Hoy serían horribles, ¿no? Seguro. Bien, entonces nuestro cementerio de Salto tiene esa particularidad, y el epígrafe de Acuña de Figueroa nos invita a pensar eso, ¿no? Nos recuerda también que la muerte es inevitable de la disolución del cuerpo, pero nos obliga a pensar en términos de humildad y también de desapego. De ese desapego que en realidad cuando las personas a principios del siglo XX, en la sensibilidad civilizada que nos habla el historiador José Pedro Barrán en Historia de la Sensibilidad, bueno, tratamos de aferrarnos a los nuevos lujos y a las nuevas cosas que nos proporciona el siglo XIX, que nos da más posibilidades que lo que teníamos antes. Bueno, hay un investigador inglés, William, que nos habla de la importancia de visitar los cementerios y de lo que eso implicaría. Y él nos dice, el respeto por la gente, dice William Gladstone, en un perfecto inglés, como se podrán ver, dice, ese respeto por las leyes, por su tierra, se puede medir con precisión matemática por la forma en que éstas se ocupan de sus muertos. Esto nos lleva a nosotros a entender que si querés conocer una ciudad,
en su amplitud, empezá primero por la ciudad en miniatura, por la ciudad de los muertos, por el cementerio. Y conociendo el cementerio podrás comprender cómo se organiza la sociedad, cómo vive, cómo piensa, cómo sienta. Por ejemplo, el cementerio central nuestro, en el centro del cementerio están las construcciones más elaboradas, con mayor cantidad de ornamento, con mármol de Carrara, traído directamente de Italia, donde después las piezas son encastradas en el lugar. Ahí tienen un mapa, que es el mapa del cementerio, pero que si vos no decís que es el mapa del cementerio, pensás que es el mapa de una ciudad. Sí, y ahí está la relación, por eso tratamos de hacer esta imagen desde el plano superior, para mostrar que es como que estuvieras viendo la ciudad de los vivos. Totalmente. Es la ciudad de los muertos, con calles, en algunos casos con jardines, con ochavas en las esquinas. El mundo de los vivos es el mundo de los muertos. Por eso Gladstone nos obliga a pensarlo de esta manera. La distinción de clases claramente marcada, ¿no? Previsto. Con una periferia y con un lugar central. Ahí va. Con una periferia donde los nichos no se distinguen a quién pertenecen o a qué familia pertenecen. Sin embargo, estas construcciones centrales sí, vos podés decir, aquel es el panteón de los Venturas Goncalves. Sin embargo, el panteón de los Buslón o de los González, por decir algún nombre más común, o lo podés encontrar por ahí en la periferia, porque bueno, no está distinguido. Lo mismo pasa en la ciudad. Entonces, la distribución geográfica espacial del cementerio tiene un correlato con la distribución geográfica espacial de la ciudad. Totalmente. Vos me podés decir, bueno, pero ¿y los cementerios parque cómo lo explicás? El cementerio parque, establecido generalmente en las periferias, es un fenómeno social que hoy está pasando de la gente que también se va a vivir a la periferia. Por ejemplo, Arenita Blanca, la parte del Víctor Lima, ¿no? La gente se va a la periferia escapando del ruido. Totalmente. El cementerio es una construcción en la periferia, donde podemos ver, por ejemplo, casas que no se distinguen una de otra, pensando en el Víctor Lima, con esas construcciones cúbicas. En el cementerio parque, vos no distinguís una tumba de otra porque en realidad son lápidas que están en el piso. Entonces, aquella idea de transmitir cierta simbología, ciertos elementos, no está presente ya, como hoy tampoco es una preocupación de las personas. Y el espacio del cementerio, que es un espacio geográfico, es un espacio en construcción, y la paradoja, ¿no? Es el mundo de los muertos, pero un espacio en construcción llevado adelante por los vivos, que son quienes diseñan o estructuran de determinada manera el espacio o modifican el espacio de acuerdo a su criterio. Por lo tanto, este es un espacio que se va modificando a través del tiempo. Totalmente. Hablábamos del símbolo, porque ahora fuimos historiando un poco algunos elementos, pero el símbolo es una manifestación, pensado acá en el cementerio, de la adhesión de creencias religiosas y filosóficas. Como nuestro cementerio fue un cementerio principalmente vinculado a la Iglesia Católica, la mayoría de los elementos que vemos en el cementerio son elementos del catolicismo. Del catolicismo, claro. Por ejemplo, ángeles, vemos cruces, y acá una cuestión interesante, uno ha de creer que lo que más ve en el cementerio son cruces. Uno va preparado pensando, voy a ver cruces. Sin embargo, más que cruces, se ven copas, jarrones, también se ven antorchas invertidas, mucho más que cruces. Sí. Apretado atención a eso. A diferencia del mundo de los vivos, que veíamos la antorcha para arriba, acá la vemos para abajo, invertida. Ahí está la simbología. Ahí está la simbología. O sea que algunos elementos que en el programa anterior nos referimos para el mundo de los vivos, cambia la significación en el cementerio, porque se basan en otra interpretación que ahora vamos a dar a conocer. Entonces, a diferencia de lo que pensamos, que en el mundo de los muertos vamos a ver mayoría de cruces, en realidad no, vemos otro tipo de elementos que son los predominantes. Ahora, es algo muy más allá de la simbología y lo que uno puede interpretar, el nivel de arte con el que contamos también en el cementerio, ¿no? Porque uno aprecia los detalles como si fueran obras que perfectamente podrían estar en cualquier museo. Exacto. Porque son realmente impactantes algunas de las cosas que se ven, ¿no? Se ha escuchado comentarios, esto me lo comenta gente del cementerio, con los cuales estamos siempre en contacto, que visitantes europeos han quedado sorprendidos y deslumbrados del nivel arquitectónico y patrimonial que hay en nuestro cementerio. Que en el fondo, cuando hemos visto, por ejemplo, en películas, cementerios en Inglaterra, en Norteamérica, en otros lugares de Europa, es la lápida
en la tierra, una lápida muy básica, con algunos elementos muy concretos. Acá no. Ahora, ¿por qué tiene que ver esto? Dos cosas. Claro, uno, hay unos panteones que son, o sea, imponentes, porque realmente tienen... Vamos a ver, esta vez no trajimos el de los Ventura Goncalves, pero trajimos para compartir un panteón del militar José Villar, que lo vamos a comentar ahora después, pero tenía que ver, uno, con hacer ostentación del nivel social y económico del cual se era, ¿no? Del cual se era parte. Y otra cosa es la negación también de la muerte. Porque uno no imagina que eso es un ámbito donde hay ahí una persona fallecida. Uno queda deslumbrado por el nivel arquitectónico. Impresionante. Entonces, como que saca la muerte del centro de la discusión. Pero también representa elementos del sentimiento. Por ejemplo, una lástima que no haya traído la imagen, pero en el Panteón de los Ventura Goncalves, en la puerta hay dos ángeles. Pero en realidad uno de ellos no es un ángel, es una mujer. Y es una mujer que está embarazada y está tocándose la panza mientras mira con cara triste hacia el centro. ¿Qué hay en el centro? Una tapa de vidrio. Debajo de la tapa de vidrio está la urna con los restos funerarios. ¿De quién? De quien fuera su esposo y no pudiera ser testigo del nacimiento de ese hijo que ella tiene en la panza. Entonces ese dolor desconsolado que transmite la mirada hacia el centro está vinculado con ese hecho. Con un hecho histórico. Entonces, no solamente la negación de la muerte que la dejan a un costado, sino que en algunos casos la transmisión de un dolor, de una preocupación, de un momento, de un sentimiento. Qué bárbaro. Ahora le decimos a Andrés que tire la imagen que él quiera, que vamos a tratar de analizarla. La vamos a tajar acá. Vamos a tajarla. Bueno, un ángel... que se toca el pecho de forma desconsolada y detrás está la antorcha. Vamos a la antorcha primero. Ahí está acá. Ahí va, está la antorcha. Trajimos el láser, pero ahí yo creo que contribuye a mostrar la antorcha. Es una antorcha que está mirando hacia la tierra en señal de que la vida se extingue, se apaga, contrario a la antorcha en la ciudad que mostraba la prosperidad de una vida en ascenso. Excelente. Acá demuestra que la vida se apaga. Pero hay una cuestión interesante. La vida se apaga, pero está la llama. ¿Qué quiere decir eso de la transmutación, la esencia que va a continuar viva en el más allá? Hay una idea de vida de ultratumba, una vida que continúa, porque hay antorchas que están sin el fuego, lo cual quiere decir que la vida se terminó, y se acabó. Ahora, en una concepción religiosa, cristiana, nos preparamos para el juicio final, aquellos que tengan a bien resucitar porque han obrado bien en esta vida. Entonces, ni bien lo dijiste, cosa que nunca había puesto atención en esto, pero se me vino enseguida los faraones, ¿no? Sí. Aquella necesidad de trascender y en el mundo... en el siguiente mundo también mantener su vitalidad y su poderío, ¿no? Exacto. Ahora pues vamos a comentar algo vinculado a un elemento que utilizaban los faraones y que aparece acá también. Ahora, si vemos en la totalidad el ángel, vamos a ver que está sosteniendo un ancla. Y uno puede preguntarse qué tiene que ver el elemento cristiano con el ancla. Con el ancla. Bueno, el ancla, que cristianamente se hace referencia como el áncora, lo que demuestra es que en esta vida, que es un deambular tormentoso entre una cosa y otra y que la muerte viene a sentarlo, vamos a encontrar la paz, la tranquilidad y el reposo. Hablábamos contigo recién de la navegación, ¿no? Y yo te preguntaba, bueno, cuando te estableces determinado, ¿qué haces? Bueno, anclas en el lugar. Bueno, esa vida que es un derrotero entre circunstancias, situaciones, emociones, cuando morimos y encontramos la paz, anclamos. Y anclamos en la tranquilidad de Dios. Y eso está demostrando el ancla. La persona ancló y en ese momento ya encalló a la derecha del Señor. Todos símbolos que también van suavizando ese momento trágico de la muerte per se, digamos, ¿no? Exacto. Es decir, bueno, el llegar a un punto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el anclaje, digamos, habla de cosas positivas, de llegar, de establecerse, de descansar, de bajar de la embarcación. Exacto, y vos cuando vayas a ver a tu familiar y veas el ancla en el panteón, te va a recordar esa idea. Claro. El ángel, más allá de que es un elemento que no es originariamente cristiano, que ya venía de otras civilizaciones, que después se incorporó, bueno, el ángel lo que hace es
es quien te lleva del mundo terrenal al mundo espiritual. Cuando la Biblia dice, hágase tu voluntad así como en la tierra como en el cielo, en realidad la transcripción es, así como es la tierra es el cielo. O sea que así como es arriba, es abajo. Ahora, para llegar a la arriba, de alguna forma tenés que trascender. ¿Cómo trascendés? Es el ángel, el guía espiritual que te lleva y que te da la certeza y que te da la tranquilidad. Este ángel tiene en su mano una amapola con las bellotas, que esto está vinculado al simbolismo de las flores. Hay muchas flores en el simbolismo funerario. Y este simbolismo que está expresado ahí, la flor siempre habla de lo efímero de la vida. En este caso tenemos una amapola, y en el sentido de la amapola lo que representa son dos cosas. Por un lado, representa la individualidad de la persona, la situación de sentirse especial. Entonces vos, observando eso, partícipe de un momento, que eso estaba en el imaginario cotidiano, es una persona especial, es una persona individual el que está en ese panteón. Ese es un elemento que muestra la amapola. En este caso es una amapola que está abierta, no del todo, pero está abierta. Si la amapola estuviera cerrada, demuestra lo otro, la carencia de esa individualidad. Pero además, en este caso, la amapola que está acompañada de una bellota, la bellota lo que demuestra es la devoción y la divinidad de Dios. Entonces, ambas cosas unidas comulgan en eso. Y otra cosa de la amapola también es porque la amapola se utiliza para extraer algunos componentes y fabricar alucinógenos, fabricar drogas que te generan una situación de relajamiento, de adormecimiento. Entonces esto también habla del adormecimiento eterno. Entonces, el adormecimiento eterno de alguien que tiene una gran individualidad que va a descansar en la paz de Cristo. Entonces, viste que la amapola es el equivalente de alguna manera al ancla. Solamente que acá te da una cuestión de prestigio, de individualidad, y es esa la representación. Qué bárbaro. Cómo cada detalle nos va hablando de distintas cosas que uno... A ver, no lo toma muchas veces como esto el escultor lo puso como una cuestión netamente decorativa y sin embargo hay un simbolismo, muy marcado, ¿no? En este caso el escultor, como en la gran parte de los ángeles y estructuras de este tipo que se ve en el cementerio, es Giovanni Del Vecchio, italiano, de Carrara, que algunos dudan si era un escultor o si era un estudio, porque se han encontrado firmas de él diferentes, aunque el arte es el mismo. Entonces, ¿y eso se sabe si, o sea, esto cómo se hizo? ¿Lo trajeron ya hecho así? Sí. Sí. Fue elaborado en Italia, digamos. Fue elaborado en Italia, se ensambla acá. Y un dato particular, esto por ejemplo, vos podías ir a la marmolería Minata, ellos te mostraban el catálogo, vos elegías de acuerdo a tus convicciones o a que te gustara. Porque también podía ocurrir que decía, me gustó esto, no sabía qué significaba, pero me gustó. Entonces ellos te lo mandaban. Ahora, ¿en qué lo mandaban? En grandes cajas de madera que llegaban al puerto de Salto, pero los italianos tenían una política con los emigrantes. Generaban un contacto entre el lugar donde estaba el emigrante, por ejemplo Salto, e Italia. Entonces fulano se encargaba de vender telas, otro tenía un comercio que vendía productos chacinados, pero todo eso provenía de Italia, con lo cual Italia generaba ganancias y se lo mandaba a esos emigrantes con los cuales ya tenía un contacto de donde estaban. Entonces venían estas obras, pero para que no se golpearan dentro de la caja que venía, esa caja traía telas, productos chacinados, alimentos de todo tipo, que luego eran distribuidos y vendidos acá. Acá lo que se encargaban era de ensamblarlo. Lo ensamblaban, generalmente esperaban que el arroyo estuviera crecido para poder trasladarlo en una embarcación, porque si no era muy complicado. Qué bárbaro. Bueno, así que lo desafiamos a Andrés a que nos pase otra imagen. Tenemos 10 minutos todavía. Sí, tenemos tiempo. Bueno, acá tenemos nuevamente la llama que decíamos hoy. Yo creo que en este caso está en una antorcha. Ahí va. No, a ver si es antorcha o jarrón. Sí, es antorcha. Pero ya ves que es otro tipo de antorcha, más suntuosa, y en este caso está hacia arriba. Seguro. En este caso lo que muestra es también la trascendencia de la persona. La base de jarrón nos puede confundir un poco. Hay otros jarrones más
más con la forma y la delimitación de tales, pero en este caso es una antorcha hacia arriba, lo cual no es muy común ver en el cementerio, porque yo te decía que es un elemento de representación simbólica de los vivos. Pero te puede estar hablando también de la grandeza de la persona y de las aspiraciones. Claro, porque está como presidiendo ese lugar, ¿no? Exacto, está bien visible en una de las esquinas. Sí. Muy amplia como para que no queden dudas. Vamos a hacer un pequeño corte, Andrés, en el relato del profe, porque nos mandaron una foto justamente de alguien que tiene no sé si es un epitafio, ahí. Esto en relación a lo que son hoy en día, como para hacer una comparación, que lo que decíamos hoy, ¿no? De lo distinto que es el hoy y el ayer con respecto a todo lo que tiene que ver con el arte y con la simbología de los cementerios, ¿no? Y acá que hay una expresión de sentimiento, de sentimiento, que vivirá siempre en nuestros corazones. Bueno, esto hoy prácticamente no es lo frecuente. Exacto. ¿No? Y viste que hay una imagen también de la persona, que eso se utilizaba mucho en los anteriores, en las anteriores placas. Esta se nota que es una placa bastante actual y muy bien cuidada, lo cual habla de otro sentimiento hacia la persona que se fue. Ojo que no digo que los sentimientos sean buenos o malos, digo que hoy la predominancia es ocultar la muerte. De hecho, la existencia de los cementerios parque, donde el féretro se entierra y no vuelve a quitarse, es una forma también de evitar lo que ocurre a los 3 años de fallecido la persona, donde hay que ir a hacer la reducción para llevarlo a un nicho para que quede espacio. Porque ese es el otro momento doloroso. Después de los 3 años entras en contacto de vuelta con los restos de quien fuera tu familiar o tu allegado. Bueno, yo te digo, a título netamente personal, a mí me causa un poco de impresión, por ejemplo, como esta placa, la fotografía de la persona que está sepultada ahí, porque es como el encuentro cara a cara de una persona que ya no está. Todos tenemos ese vínculo diferente con la muerte, pero yo preferiría no verlo, y mucho menos en el momento de la reducción ir a encontrarme con restos de una persona que bueno, ya dejó de ser, y ya dejó de ser la cara que yo conocía, para encontrarme con un esqueleto. Es bravo. Por eso te decía Acuña de Figueroa en el epígrafe, tú que cierras los ojos, ven a contemplar lo que eres, lo que ha de ser del hombre de la duración. Exacto. Sí, incluso vos comentabas eso, ¿no? De encontrarte con esa otra situación. Pero que claro, es lo que habitualmente se quiere evitar. Hay un detalle, mirá, sobre la imagen de la persona fallecida y la permanencia en el recuerdo. En algunos lugares en campaña, me estoy refiriendo acá a principios del siglo XX, no había registro fotográfico de la persona porque no había quien te tomara una foto. No había acceso a la fotografía. Y a veces, cuando la persona moría y no llevaba mucho tiempo de fallecido, aunque estuviera enterrado, si se sabía que andaba algún fotógrafo por el pueblo, se lo podía contactar, se lo llamaba. Esto es la fotografía post-mortem. Acá en Salto no hay mucha fotografía post-mortem del momento del velorio. Sí, en el campo hay fotografía post-mortem que lo desentierran, aplican un procedimiento que es lavarle la cara con agua caliente para que retome el color rojizo de cuando la sangre estaba circulando, y así sacarle la foto que resultara lo más aproximadamente posible a lo que había sido. Entonces fíjate la necesidad de tener un recuerdo, de tener una imagen, cuando en vida no habían podido tener fotografías. Entonces ahí también hay una cuestión de cómo elegimos recordarlo, y esto obviamente que es una decisión familiar. Sin duda. Decide recordarlo de esa manera. Pues es que una cosa que se ve mucho también hoy, no en las placas chicas, pero sí en la estructura del panteón, cuando se coloca en el nicho recién fallecido, son gigantografías de quien fue la persona. Lo he visto. Sí, y eso llama mucho la atención, y generalmente de jóvenes, donde se los asocia, por ejemplo, al club de fútbol o al grupo de música, que le gustaba más que nada el club de fútbol, como una forma ahí sí de una expresión fuerte del dolor y de querer manifestarlo de esa manera, porque claro, es una pérdida que pega más fuerte, ¿no? Uno no está preparado para ciertas pérdidas. Sí, me llamó mucho la atención en los últimos sepelios que he tenido que asistir, eso como una cosa nueva, digamos, dentro de lo que uno más o menos ya tenía como... Estaba acostumbrado a lo que había interiorizado. Exacto. O sea que hay una cosa que por orden cronológico no lo había dicho todavía.
Nuestro cementerio, que está ahí desde 1853, no está ubicado en la posición que hoy lo está. Porque está ubicado hoy en una posición donde uno ingresa por el norte y finaliza al sur. Y la capilla central está de la misma manera. La capilla central tiene la puerta mirando al norte y la parte donde se pone el púlpito al sur. Ajá. El cementerio originalmente está ubicado en posición este-oeste. Y la capilla central presumo que está ubicada de la misma manera. Ahora estoy investigando para ver si hubo alguna modificación o se puede advertir. ¿Por qué? O sea, lo que hoy es la entrada secundaria, digamos, del cementerio, fue la entrada principal. La entrada que va por 33, digamos. O sea, el punto cardinal. Esa entrada secundaria es nueva. Claro, pero si vamos hacia la mitad del paredón, ahí hay un portón que está cerrado. Ese portón que está cerrado era la entrada principal del cementerio en su origen. De hecho, en ese tramo de esa pared están las construcciones más antiguas del cementerio central, que no eran el mármol, porque eso vino después, eso vino a finales del siglo XIX. Las más antiguas están ubicadas en esa zona. Y uno puede advertir la simbología que está presente. Entonces, quería decir eso primero, que la ubicación no era esa. ¿Por qué es una ubicación este-oeste? Bueno, la arquitectura también respeta parámetros de tipo religioso de creencia. Esto lo adopta el cristianismo, pero ya lo tenían los egipcios y los mesopotámicos 4.500 años atrás, que es, por el este sale el sol, se origina la vida, el nacimiento, y el oriente es donde el sol muere. Los masones, cuando un hermano masón fallece, dicen que pasó al oriente eterno, al lugar donde el sol se oculta y ahí va a permanecer. Entonces el cementerio está ubicado de esa manera. Cambiaron la orientación del cementerio. Cambiar la orientación del cementerio es una herejía. Pero se ve que por una cuestión práctica lo cambiaron. Netamente funcional con respecto a la ciudad. Ahí va, exacto, funcional respecto a la ciudad, pero una herejía respecto a los criterios arquitectónicos y religiosos. Ahora, al ingresar al cementerio, la gente habrá advertido que hay escalones. Y no es eso porque en su momento existiera un desnivel, es porque uno desciende al mundo de los muertos y uno desciende a otra dimensión. Entramos a la casa de los muertos, entramos a otra dimensión, por eso es que están representados los escalones de esa manera. Incluso el hecho de que sean 3 escalones es un elemento también simbólico, el hecho de que existan 3 peldaños, porque nos habla de la divinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la representación de esos escalones que están ubicados de esa manera. Cuando uno sale del cementerio, asciende nuevamente a otra dimensión, que es la dimensión de los vivos. Entonces, elementos que tienen que ver hasta simbólicamente en los escalones de ingreso y de acceso al cementerio. Yo lo que veo que nos vamos a quedar con un montón de símbolos funerarios más. Bueno, pero lo podemos dejar para la próxima. Lo podemos dejar para la próxima. Yo me quiero meter también en lo que tiene que ver con el misterio en los cementerios, ¿no? Y que el cementerio de Salto tiene mucho para contar también desde ese lugar, que podemos hablarlo en alguna otra columna. Por supuesto, incluso el mundo de los muertos que nos retrotrae al mundo de los vivos, porque por ejemplo, una persona que fue muy importante para la ciudad por sus aportes intelectuales y económicos fue Saturnino Rives. Cuando hoy vamos a visitar el panteón de Saturnino Rives, no está Saturnino Rives. Hay otro busto de otra familia, de otra persona en el panteón. ¿Qué pasó con Saturnino Rives? ¿Qué relación tenía esta persona con Saturnino Rives? Y ahí construimos toda una historia. Entonces, ¿cómo el mundo de los muertos nos habilita a conocer las historias del mundo de los vivos? Y si la próxima vamos a continuar hablando de algunos elementos simbólicos del cementerio de Salto, vamos a traer la imagen de una lápida muy particular que estuvo un tiempo en un cementerio rural, que luego la familia que compró el campo dejó por fuera ese cementerio, y es una lápida que tiene connotación satánica, y vamos a explicar, porque no solamente, acá estamos basándonos en lo cristiano, filosófico, no nos metimos todavía en la alquimia y en la masonería, que el Panteón de Villar tiene mucho al respecto, ni que hablar el de Lucas Piris, pero esta otra lápida de connotación satánica está bien interesante, y le pedimos a todos que nos esperen 15 días
para que podamos tratar el tema. Ahí estamos, gracias profesor José Bulón. Nosotros nos vamos, ya llega Horacio Pérez a la pantalla del 4 con TDN, nos quedamos con ganas de más, como siempre, en la columna del profesor José Bulón, pero ya vendrá, así que ustedes a esperarlo porque estará por acá por media mañana. Que pasen bien.